Ok. Bueno, déjenme, les comparto la pantalla. Quería hacer una grabación porque el video de la mañana no se grabó bien. Entonces, quería ver lo que vimos en la clase de hoy y y pues que tuvieran ustedes una nota o una grabación por si querían verlo después. Entonces, parte de lo que vimos en la clase de hoy, hablamos sobre conexidad. Este tema, pues lo vamos ya se vio un poco en análisis 1 para los reales y quería volverlo a ver, pero ahora para cualquier espacio topológico. Entonces, déjenme, les comparto la pantalla. Ahí está. Y quería enfocarlo en, pues, cómo conocíamos nosotros conexidad en análisis 1. En análisis 1, un conjunto en R era conexo si era de una sola pieza. ¿En qué sentido? En que no se podía separar. Se ve un poquito de conexidad en esta materia, pero básicamente un conjunto era conexo si era un solo intervalo, ¿no? Podía ser de menos infinito a infinito, que son todos los reales, podía ser el 0, 1 o cualquier intervalo A, B, o un intervalo de la forma no acotada, de A infinito o de menos infinito a B, o incluso conjuntos donde se le agregan puntos límite o puntos de la frontera al conjunto que ya sabíamos que era conexo, ¿no? Entonces, todos estos conjuntos en R, pues eran como de una sola pieza, digámoslo así. Entonces, el hecho de querer separar o de saber si un espacio se puede separar en más de una pieza, pues involucra el uso de abiertos, de conjuntos abiertos, dentro del espacio topológico. Y habíamos visto cómo usábamos los abiertos para separar puntos, o sea, si teníamos dos puntos distintos, en el axioma de Hausdorff, pues utilizábamos abiertos para decir que esos puntos se podían separar y eran conjuntos abiertos que podían separarse. Entonces, en ese sentido, pues la definición de una separación tiene que ver con conjuntos que son abiertos y que separan al espacio, ¿sale? Entonces, vamos a decir que una separación es un par de conjuntos, déjenme lo pongo así, un par de conjuntos U y V que cumplen las siguientes condiciones, ¿sale? Primero voy a pedir que tanto U como V pues sean abiertos en X. ¿Ok? Y que, pues que cada uno de ellos sea diferente del vacío. O sea, no me gustaría que un conjunto fuese abierto y el otro pues fuese vacío nada más. Que realmente haya algo que separe. ¿Sale? También vamos a pedir que esos abiertos pues no se toquen, ¿no? O sea que U intersección V sea igual a vacío y que U unión V sea igual a todo X. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos obtener esto, de alguna manera estamos pensando que X pudiera tener varias partes, o sea, pensando en este dibujo medio ilustrativo, y que yo puedo separar a X en dos abiertos que no se tocan.
¿Sale? En principio, la unión me debería dar todo X, entonces está medio raro el dibujo porque si se supone que lo verde es X, pues no hay nada por aquí afuera, ¿no? Pero pudiéramos pensar, si somos un poco más quisquillosos, que mi abierto U, ay, que mi abierto U pues sea de este estilo, este es U, y mi abierto V pues sea el otro, ¿no? Entonces son dos abiertos que no se tocan, cuya unión me da todo X. ¿Ok? Y el hecho de que sea conexo, lo voy a entender como que no puedo separar a X. ¿Ok? O sea que no va a existir una separación. No puedo encontrar ese par de abiertos. Entonces vamos a decir que X es conexo si no acepta separaciones. O sea, yo no puedo encontrar un par de abiertos U y V cuya unión sea todo X, ¿sale? Que no se toquen, y que sean diferentes de vacío. ¿De acuerdo? Entonces, pues parte de lo que quisiera agarrar práctica es saber decidir cuándo un conjunto es conexo y cuándo no. Y para esto pues necesito pues ver algunas herramientas, algunas propiedades que se cumplen si un conjunto es conexo o no. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces nos preguntamos por si todo el conjunto es conexo o no, que en este caso sería que hay una separación de todo X, o si tengo un subconjunto de X, un subconjunto A, y yo quisiera también preguntarme si hay o no una separación. Entonces, déjenme primero antes de pasar a un subespacio, veamos un ejemplo que ilustra que el hecho de que sea conexo o no, pues depende mucho de la topología. Entonces, si yo le cambio la topología a un espacio, el mismo conjunto pudiera ser conexo o no. En análisis aprendimos que R era conexo. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde R como tal no es conexo. Entonces vamos a considerar a X como los reales con la topología del límite inferior. Entonces, aquí vamos a pedir que tenga la topología generada por la base inferior, que son todos los intervalos de la forma A, B, donde A es menor que B. Entonces los básicos o los átomos son intervalos abiertos del lado derecho y cerrados del lado izquierdo. Todo abierto se va a ver como unión de este tipo de intervalos. Entonces, en clase estuvimos discutiendo un poquito esto. Dijimos, bueno, agárrate toda la recta real. Y aquí, la parte importante de este tipo de básicos es que sí incluyen a los, o sea, algunos de los puntos de la frontera. Entonces, algo que se vea como de este estilo, pues va a ser abierto. En clases anteriores,
vimos que esta era una topología más fina que el conjunto de todos los reales con la topología usual. ¿Más de acuerdo? Que la topología de límite inferior era más fina que la topología usual en los reales. O sea que, y que dejamos un poquito de ejercicio porque nos atoramos un poco, es que si U es abierto en R con la topología usual, entonces U es abierto en RL. O sea, tengo más abiertos en RL que en R con la topología usual. Entonces yo pudiera tomar, volviendo al ejemplo, U igual a de menos infinito a 1, habíamos dicho. O sea, este es un abierto en la topología usual, por tanto va a ser un abierto en RL. Y puedo tomar a V que sea de 1 a infinito. Que en clase vimos que podíamos verlo como unión de intervalos de esta forma, ¿no? Entonces puedo verlo como la unión desde n igual a 1 hasta infinito, de n a n más 1. Entonces son uniones de básicos, pues va a ser un abierto. ¿Ok? Aquí, tanto U como V son distintos de vacío. Entonces tengo abiertos en RL, diferentes de vacío. Esa es como la parte 1, la parte 2. U inter V, pues es de menos infinito a 1. Intersección de 1 a infinito, es el vacío. Y U unión V, pues es de menos infinito a 1. Unión de 1 a infinito, pues es todo R. ¿Sí? Entonces, estos dos abiertos cumplen con la definición de separación. O sea, esto significa que X acepta una separación, o sea, acabamos de encontrar una separación para X, y pues el hecho de que sea conexo implica que no, o sea, la definición de conexo es que no acepte separaciones, pues esto significa que X no es conexo. Entonces, el mismo conjunto de análisis le cambiamos la topología y ya no necesariamente es conexo, ¿no? Y bueno, digo, no es tal vez de tanta sorpresa porque dices, bueno, si yo tengo un conjunto que es conexo en una topología y tú le cambias la topología a una topología más grande, pues entonces antes tal vez no podría encontrar dos abiertos, pero como ahora tengo más abiertos, pues a lo mejor tengo más chance de encontrar una separación, ¿no? Entonces, aquí una observación que lo mencionamos en clase, pero no lo escribí, es que si yo tengo X con una topología y X con el mismo conjunto, pero otra topología, y tau 1 está contenido en tau 2, el hecho de que X sea conexo en tau 1 no implica que X sea conexo en tau 2. ¿Por qué? Porque en tau 2 tienes más abiertos de donde escoger y entonces a lo mejor en tau 1 no existía ese par de abiertos que te separaban a X, pero en tau 2 sí. Y esto es lo que está pasando en RL. En RL tienes más abiertos y resultó que sí puedes encontrar abiertos que te separan a R. Pero
si es conexo en el grande, o sea, si no puedes encontrar abiertos que te separen a X en el grande, en el conjunto grande de abiertos, pues entonces tampoco vas a encontrar en el conjunto de tau 1, que son menos. ¿Sale? Entonces, digo, esto también lo podrían considerar como ejercicio para el viernes, pero es más como de abstraer un poquito qué está pasando, ¿no? Tengo un conjunto más grande o más pequeño de donde escoger la separación. Bueno, entonces retomando un poquito lo que veíamos en análisis 1, no solo podíamos decir si todo el espacio era conexo o no, sino que también dábamos subconjuntos que eran conexos o no. O sea, decíamos, bueno, R es conexo, pero el 0, 1 también es conexo, A, B es conexo, o sea, todos estos son conexos en R. ¿Sale? Entonces eso quiere decir que para subconjuntos yo también tengo una definición de separación. ¿De acuerdo? Entonces, separación de un subconjunto A de X. Entonces ahorita tengo todo el espacio X y ahora sí tengo A. Y como tal, pues también uno pensaría que una separación, pues, es un par de abiertos que no se tocan. Y en principio sí son un par de abiertos, pero lo que le voy a pedir es un poquito más débil que no se toquen. Le voy a pedir que no se toquen en A. ¿Sale? O sea que fuera de A pudieran tocarse, pero en A no. ¿Ok? Entonces, una separación de un subconjunto X es un par de abiertos U, V, tales que, si yo los intersecto con A, son una separación de A como subespacio. O sea, que a lo mejor U y V, como tal, si se pudieran tocar fuera de A, pero ya que vea a los abiertos relativos o a la intersección con A, pues eso sí forman una separación. Entonces, ¿qué significa que formen una separación? Pues uno, de entrada, pues U inter A, V inter A, pues son abiertos en A. ¿Sale? Pero eso es por la topología de subespacio, realmente no lo estoy pidiendo mucho, pero algo que sí quisiera es que cada abierto sea diferente de vacío. Que o sea, los abiertos relativos no se toquen. Esto quiere decir que U inter A
intersección V inter A sea igual a vacío. Pero como aquí se repite la A, esto es lo mismo que decir que U inter V inter A es igual a vacío. Por eso la notación, la observación de que U y V no se tocan en A. O sea, pueden tener puntos en común, pero esos puntos no viven en A. ¿De acuerdo? Y la otra es la parte 4, que cubran A. Esto quiere decir que A sea igual a U inter A unión V inter A. Pero esto es lo mismo que U unión V intersección con A. Y esto se cumple si y solo si A está contenido en U unión V. ¿Sale? Entonces realmente lo que tengo que encontrar son un par de abiertos de tal manera que su intersección con A sea no vacía, que se toquen fuera de A y que cubran A. ¿Sale? Esa sería una definición para algún subconjunto de A. O sea, podemos verlo de dos maneras. Una, que lo veamos como subespacio topológico y que ahí acepte una separación. O que encontremos dos abiertos que cumplan estas del 2 al 3, del 2 al 4. ¿Sale? Como tal, yo sé que déjenme lo pongo aquí. Aunque U sea la parte verde, pues realmente la intersección con A pues es la que nos va a separar, ¿no? Que sería esta. Y la intersección con A de V pues sería esta otra. ¿De acuerdo? Entonces, A se va a llamar conexo. Si no acepta una separación. Perdón, A va a ser conexo en X. Si no acepta una separación como subconjunto. O si visto como subespacio, no acepta una separación de A. ¿Okay? Entonces, parte de lo que vimos en la mañana son algunas propiedades que cumplen los conjuntos conexos. Entonces, la primera herramienta fue la siguiente. Vamos a ver. Los empezamos a ver como observaciones. Entonces, si X aceptaba una separación, acepta una separación, pues tengo al par de conjuntos abiertos, al par de abiertos, tengo U unión, U y V abiertos, que cumplen las condiciones que vimos. Entonces, de entrada, U unión V es igual a X y U intersección V es igual al vacío. ¿Sale? Entonces, X tiene dos partes, pues tiene a U y V, pero son dos partes que no se tocan. Entonces, a ver, dijimos, bueno, una observación que nos hizo su compañero fue que
X menos V, pues era U, porque la unión me daba todo X, pero entre ellos no tenía nada que ver. Y X menos V, pues era abierto. Entonces, pasaba dos cosas. V es abierto y su complemento, o sea, esto implicaba que V es cerrado, porque su complemento es abierto. Y de entrada V pues era abierto porque era parte de una separación. Por otro lado, U es diferente de vacío. Entonces hay elementos de X que no viven en V. Entonces esto significa que V está contenido propiamente en X. ¿Vale? Y V pues es diferente de vacío por definición de separación, ¿no? Entonces, V es no vacío, es un subconjunto propio y es abierto y cerrado a la vez. Recordemos que en X el vacío es abierto y cerrado porque su complemento es X, que es abierto. Y X es abierto y su complemento, que es el vacío, también es abierto. Entonces, en toda topología el vacío y X son abiertos y cerrados a la vez. Pero no en toda topología podemos encontrar conjuntos que sean abiertos y cerrados a la vez, pero que no sean el vacío o el total, ¿no? Entonces, cuando X acepta una separación, podemos encontrar este tipo de conjuntos. Por cada separación tenemos dos conjuntos de este estilo, que uno es U y el otro es V, ¿no? Y por otro lado, si existe V diferente de vacío, contenido propiamente en X, abierto y cerrado, pues de estas hipótesis, X menos V es diferente de vacío porque es un conjunto propio. Pues V es propio. Este es un. Y luego, como es cerrado, su complemento es abierto. U es abierto en X. La intersección de U con V, pues es vacío porque U es el complemento de V. Y la unión de U con V, pues es el total porque estamos uniendo a V con su complemento. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, U y V son una separación de X. ¿Vale? Y esta fue de las primeras propiedades que vimos, que al final escribimos como una pequeña proposición o una pequeña, un pequeño resultado. No recuerdo si le puse teorema o le puse herramienta. Herramienta 1. Entonces, X acepta una separación si solo si existe un conjunto que no es vacío, que es propio, abierto y cerrado en X.
¿Vale? Entonces, pues esa fue la primera cosa que utilizamos, o más bien que concluimos. Y terminamos la clase viendo otra herramienta a detalle. Nos habíamos quedado con una pendiente. Entonces, déjenme les platico sobre lo que vimos que nos faltó grabar y que va de la siguiente manera. Déjenme lo pongo como siguiente observación. Vamos a tener a X espacio topológico. Y un subconjunto de X conexo. ¿Sale? Entonces recordemos que cuando tenemos un subconjunto yo puedo pensar que se puede pensar como conexo como subespacio o como conexo como subconjunto. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que pongamos que U y V son un par de abiertos cuya unión disjuntos cuya unión contiene Y. Entonces, U intersección V es igual a vacío. Y está contenido en U intersección V. Y U y V son abiertos. Entonces, aquí lo que tenemos es que casi tenemos una separación para Y, pero Y no acepta separaciones, o sea, Y es conexo. Entonces, si yo tengo abiertos en X, pues aquí tengo U intersección Y, V intersección Y, son un par de abiertos en Y. ¿Okay? Que es la primera condición. No puede cumplir las 4 condiciones. Pero a ver, vamos a llamarle a U tilde y V tilde. Este par no puede ser separación de Y. Si no puede ser separación de Y, pues entonces no puede cumplir las 4 condiciones. Ya tenemos una primera condición cumplida, que es cada uno de ellos son abiertos. Además, Y está contenido en U inter V, perdón, en U unión V. Esto significa que Y es igual a U unión V intersectado con Y. Pero esto es lo mismo que U inter Y unión V inter Y, que es U tilde unión V tilde. Y esta es la propiedad 4.
que la unión me dé todo Y. Entonces ya tengo la propiedad 1, que es que sean abiertos, la propiedad 4, que la unión me dé todo y U tilde intersección V tilde es igual a U inter Y intersección V intersección Y. Pero esto es lo mismo que U inter V intersectado con todo Y. Y de entrada yo ya sabía que esto era vacío. Entonces me da vacío. Entonces me da la 3. Tengo la 3, la 1 y la 4 cumplidas. Eso quiere decir que como no puede ser separación, pues entonces la propiedad 2 no se cumple. Y si no se cumple, pues esto implica que o U tilde es igual a vacío o V tilde es igual a vacío. O sea, que o U intersección con Y es igual a vacío o V intersectado con Y es igual a vacío. ¿Sale? Si se cumpliera esta de que U intersección Y es igual a vacío, como yo tengo que Y está contenido en U unión V, o sea, Y está contenido en estos dos, pero no tiene nada que ver con U, pues entonces Y está contenido en V. Y de esta parte, como Y no tiene nada que ver con V, pero está contenido en la unión, pues Y está contenido en V. ¿Sale? Entonces, cada que tenga dos abiertos cuya unión me dé todo Y y sean disjuntos, si el conjunto en cuestión es conexo, pues tiene que estar contenido en alguno de los dos. Entonces, eso fue la conclusión de la herramienta 2 o de la propiedad 2. Es que si Y es conexo y Y está contenido en U unión V abiertos disjuntos, entonces Y está contenido en U o Y está contenido en V. ¿Sale? Esa fue la segunda propiedad que vimos a detalle. Y quedó pendiente, ¿qué pasa? Ok, ya sé que si es conexo no lo puedo separar. Si no lo puedo separar, cada que tenga dos abiertos que sean disjuntos y que lo contengan al conjunto, pues está contenido en uno o en otro. Y en caso de que acepte una separación, puedo encontrar abiertos y conjuntos que sean abiertos y cerrados, que no sean el vacío o el total. Entonces quedó la pregunta de que, bueno, ¿qué pasa si en lugar de un conexo tengo dos? ¿Qué pasa con su unión? Entonces nos decía uno de sus compañeros, no, pues es que aunque sea de una sola pieza, si el otro es de una sola pieza y no tiene nada que ver, pues la unión no va a ser conexa. Como que tienen que tener puntos en común para que quede un dibujo de este estilo. Entonces, quedó pendiente la siguiente pregunta. Si Y es conexo en X y Y2 es conexo en X, ¿será que la unión sería conexo en X si hay puntos en común? Porque si no hay puntos en común, pues ya habíamos llegado a la conclusión de que no. Y habían dado un contraejemplo que era pues dos intervalos que no tuvieran nada que ver en R. ¿Sí? Entonces, pues mañana vamos a ver esta parte de qué pasa con la unión de conexos que sí tienen que ver entre ellos. ¿De acuerdo?
Y por lo pronto, pues quedamos en esta pregunta que quedó un poquito de tarea para reflexionar. ¿Sale? Que tengan bonita noche y nos vemos mañana.